Y en ese triángulo se cumplen los teoremas fundamentales, que solamente acá he puesto 4 teoremas fundamentales, nada más que 4. En verdad son 5 los teoremas fundamentales, pero solamente he puesto 4. Y uno más de Yapa, que sería un teorema auxiliar. El primer teorema se refiere a la suma de ángulos interiores. Cuando digo ángulo o decimos ángulo, nada más así a secas, nos estamos refiriendo al ángulo interior. Por ejemplo, aquí en este vértice, el ángulo es alfa. En este de acá, el ángulo es beta, y acá en este último, el ángulo resulta ser teta. De manera tal que la suma de ángulos en todo triángulo debe de ser 180 grados. ¿Por qué? Bueno, si yo me pregunto por qué, tendría que demostrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se puede demostrar de esta manera. Voy a graficar un triángulo. Y en ese triángulo hay que demostrar que los ángulos que los ángulos interiores suman 180 grados. Voy a marcar los ángulos. Voy a usar el lápiz. Y este ángulo voy a decir que sea, por ejemplo, de medida alfa. Este ángulo con medida alfa. Aquí este ángulo con medida beta. Y este último ángulo de medida teta. Y hay que demostrar que los ángulos, en ese triángulo, los ángulos interiores suman 180 grados. Demostrar que los ángulos interiores van a sumar 180 grados. Demostrar que la suma alfa más beta más teta es igual con 180 grados. ¿Cómo? Bueno, usando teorema de ángulos entre paralelas. ¿Algún teorema de ángulos entre paralelas? ¿Qué teorema? El que corresponde. Ya, pero yo acá no veo ninguna paralela a ninguna recta. Entonces lo que hay que hacer es justamente trazar por algún vértice, por ejemplo, una paralela a este lado. Entonces trazo la paralela hacia esta recta que pasa por esos dos vértices o que contiene a ese lado, ¿no? Por este vértice trazar una paralela hacia esa recta, hacia la recta que está de color, digamos, amarillo. Entonces me voy aquí a la herramienta paralela del GeoGebra, selecciono la recta esta y luego el vértice. Entonces por este vértice he trazado justamente la paralela a la recta que está por abajo. Esas que están de color amarillo son paralelas, solamente que esta recta sería un trazo auxiliar con líneas punteadas, ¿cierto? Una vez hecho el trazo auxiliar, hay que usar el teorema correspondiente de ángulos entre paralelas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan este ángulo, por el teorema de la Z sería igualito que alfa. Entonces, voy a marcar ese ángulo, ya está marcado, y ese ángulo tiene que ser con medida alfa. Uso el lápiz del GeoGebra y aquí le voy a poner alfa, ¿cierto? Voy a marcar ahora este ángulo y usando el mismo teorema diré que este ángulo será igual con teta. Y luego, como yo acá tengo una recta que fue el trazo auxiliar, este ángulo o esa abertura mide 180 grados. Por ese motivo es que la suma de alfa, beta y teta sería 180 grados. Queda demostrado entonces el teorema. Y entonces, como ya está demostrado el teorema, luego se podrá usar en cualquier ejercicio que ustedes consideren conveniente, ¿no? O sea, mejor dicho, el teorema hay que usarlo de manera conveniente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasaría si les dicen esto? Voy a proponer el ejercicio, ¿ya? A ver, los ángulos en un triángulo, miden como un ángulo que sea como 7,
otro que sea como 6 y el último que sea como 26. Calcule el mayor. Espero respuestas. Los ángulos en un triángulo miden como 7, 6 y 26. Calcule el mayor, o sea, calcular el mayor ángulo, ¿no? Los ángulos en un triángulo miden como 7, 6 y 26. Calcule el mayor de los ángulos. Espero respuestas. Hagan su gráfico, planteen su ecuación, resuelvan la ecuación y luego calculen lo que se pide calcular. Profesor, ¿Qué pasó? ahí también se puede hacer de otra manera. Le puedes igualar un K y todo eso lo igualas a un 180. Claro. O Y sea, te hay que sale el usar resultado una, de cada ángulo. claro, hay que usar una constante de proporción, ¿no? Sí. Esto es como, no como, sino en verdad es un problema de aritmética. Es como si les dijese, una herencia hay que repartirla como 7, 6 y 26. Sabiendo que la herencia es de 180 soles, calculen la mayor parte a heredar, ¿no? Podría ser así el problema de aritmética, ¿no? En la parte esta de razones y proporciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, véanlo como un problema de aritmética. Y la parte geométrica sería que hagan el gráfico, ¿no? Que es lo que siempre hacemos en geometría, hacer el gráfico. Pero hacer el gráfico no es la resolución. La resolución es una cuestión del álgebra. Tengan presente eso, ¿ya? Hacer el gráfico es una parte de la resolución. La resolución es con planteo de ecuaciones y todo eso, ¿no? Y tiene que llegar a la parte final, que es justamente lo que les están pidiendo, ¿no? Veo que acá nadie está comentando. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Ya, buenas con todos. Buenas. A ver, espero hasta las 10:46. Espero respuestas con procedimiento, ¿ah? No me digan, profe, ¿tanto sale? Nunca se responde preguntando. Tienen que responder asertivamente, o sea, acostúmbrense cuando respondan a sustentar, ¿ya? Tienen que acostumbrarse a eso. ¿Me disculpan un momento? Bueno, si por ejemplo te pidiesen calcular cuánto es el triple del mayor ángulo, el triple del mayor ángulo sería 3 veces 26x, o sea, 78x. O sea, si te pidiesen calcular 3 veces el ángulo mayor, la respuesta sería 78x. Y por ese motivo acá multiplicarías con 2. Y la respuesta sería que 78x sería 360 grados. Ahora, ¿yo por qué lo dividí con 3? Bueno, porque si divido con 3 voy a tener que 3x será 60 grados y que por lo tanto lo que me están pidiendo sería por 2, ¿no? O sea, 120 grados. Ah, ya.
Claro. Gracias, profe. Ok. Bien, entonces, estas son preguntas que más se parecen a un problema de álgebra o de aritmética, ¿no? Ok, entonces voy a borrar esto y continúo con la teoría. Lo siguiente sería suma de medidas de ángulos exteriores o simplemente suma de ángulos exteriores. En ese triángulo he sombreado la parte interior. En el exterior estarán justamente aquellos ángulos exteriores. Se puede demostrar fácilmente que esa suma sería 360 grados. Claro, porque si acá es X, el adyacente suplementario sería 180 menos X. Aquí sería 180 menos Y y acá sería 180 menos X. Esos adyacentes suplementarios tendrían que sumar 180 grados. 180 menos X más 180 menos Y más 180 menos Z igual 360. O sea, sería 540 grados menos la suma X más Y más Z igual 180. De donde que esa Cada suma... uno es un ángulo. Claro, ¿no? De donde que esa suma sería 540 menos 180, o sea, 360. Por ejemplo, de esa manera podrían demostrar el teorema, ¿no? Es una demostración netamente algebraica, ¿no? Ok, entonces que quede claro que en todo triángulo la suma de medidas de ángulos exteriores será 360 grados. ¿Y cómo se calcula un ángulo exterior? Bueno, de esta manera. Si queremos calcular este ángulo exterior, será simplemente la suma de estos dos interiores, pero que sean no adyacentes con dicho ángulo exterior. De esa manera se puede calcular este ángulo exterior. Un ángulo exterior se calcula sumando los otros dos ángulos interiores que sean no adyacentes con dicho ángulo exterior. Ejemplo. ¿A qué pasaría, por ejemplo, si nos dan este ejercicio? Se pide calcular X. Este es un ángulo recto. Eso es un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide 90 grados. Pongo la marca del ángulo recto, ahí, y luego lo que voy a hacer es esto. Así, luego así, luego así. Ahí nomás, ¿ya? Y entonces, esos tres ángulos o cuatro ángulos que se han determinado son de estas medidas. Voy a marcar antes esos ángulos que se han determinado en cada vértice, ¿no? Este ángulo, luego este otro, luego este de acá. No me marcó. Uh-huh. Y el último ángulo. Digamos que este último ángulo sea de medida 24 grados. De medida 24 grados. Y los otros tres son iguales. Los otros tres son iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, X. ¿Cuánto será X? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. ¿Cuánto será X? Espero respuestas. De acuerdo con el gráfico, calcule X. Son 10:57. ¿22? ¿Y por qué? 22. 38 dicen por ahí. ¿Y por qué no? No entiendo.
Acá dicen 30, ¿ese es del problema anterior o qué cosa? No entiendo. Exijo una explicación, como diría Condorito. Profe, sale 52. ¿Y por qué, ah? No entiendo por qué sale esa cantidad. Profe, ¿se lo Y ese- puedo hacer en su pizarra de usted? No hay problema. Ah, creo que están libres de anotar, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Allá entonces, a ver, ya, procede. Ya. ¿De dónde resultó ese 26? Profe, disculpe, es el 24. Ya. Tres x más 24 igual 180. Un ratito en la nota. De ahí despejas. Ya, a ver, pero mira, ya, si tú resuelves, ahí nomás, caballero, one moment, ahí nomás déjalo, ya te entiendo ya. Claro, resuelves y te sale x igual 52, ¿no? Ya, la ecuación está bien resuelta, pero no es la solución al ejercicio. Porque, ¿de dónde resultó? ¿Cómo puedes tú afirmar que se cumple esto? No sé, ¿hay algún triángulo que tenga de ángulos Ah, 13? Más 90 ¿Te das es cuenta? cierto, profe, es 90, es 90. por el ángulo recto. Pero tendrías que demostrar que 3x más 24 es 90. ¿Por qué? ¿Por qué sería que 3x más 24 es 90? Eso tendrías que demostrar, ¿no? Claro, si tú afirmas que 3x más 24 es 90, eso tendría que ser demostrado. ¿Cómo resultó que 3x más 24 es 90? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Profesor, yo lo puedo hacer en la pizarra? A ver. Yo quiero ver los trazos, ¿ah? O sea, no solamente quiero ver la parte algebraica, sino la parte geométrica. Quiero los trazos también. ¿Cómo llegaron a eso? Ah, muy bien, Reyes. Claro, ajá. A ver, sombrea el triángulo que tiene de ángulos X y 24. ¿Se puede sombrear, Ahí digo? forma otro triángulo. Claro, se forma un triángulo, ¿no? Ya. ¿No se puede sombrear ese triángulo, Reyes, que se ha formado y que tiene de ángulos X y 24? O si no, yo lo sombreo, ¿ya? Claro, ya te estamos entendiendo ahí, Reyes. Claro, has formado este ángulo, que en este triángulo se calcula por el teorema del ángulo exterior, ¿no? Esto que acabas de poner es acá, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Tu siguiente trazo cuál sería, Reyes? Ah, muy bien. Si haces ese trazo, se forma otro triángulo, que es este, y ahí aplicas nuevamente el teorema del cálculo del ángulo exterior, ¿no? Que sería por acá, ¿no? Sí, este ángulo, ¿qué será, Reyes? O cualquiera de ustedes. Claro. Sería x más 24, o sea, 2x más 24 grados. Ok. Entonces, este de acá es 2x más 24 grados.
Y en este último triángulo que nos ha resultado, y que tiene un ángulo recto, o sea, triángulo rectángulo, en ese triángulo cuya región está punteada, diríamos que x más 2x más 24 será igual con 90, ¿no? X más 2x más 24 igual 90. No 180, sino 90. Ese sería el planteo de ecuación, ¿no? Sería 3x igual con 66, de donde x sería 22 grados. Por lo tanto, x será 22 grados. ¿Qué es lo que algunos me habían contestado por acá en el chat? Por ejemplo, Barzola recién me está contestando eso. Pero antes me había contestado, ¿quién? A ver, voy a ver por acá. Sí, pues antes me había contestado cámara. Pero, como les digo siempre, yo no quiero la respuesta, sino la resolución. No quiero respuesta, quiero resolución, porque de esa manera me doy cuenta si efectivamente están bien con su planteo de ecuación o si están mal, ¿no? ¿Ya? Sí, pues tienen que acostumbrarse a eso, ¿no? Por ejemplo, Barraza hizo esos trazos, ¿no? Reyes. Ok, muy bien, entonces sería x igual 22 grados. Voy a borrar entonces esto. Y seguimos con la teoría. Para calcular el ángulo exterior ya sabemos qué hacer. Luego tenemos la llamada desigualdad triangular. Para que el triángulo pueda construirse, no para que pueda graficarse, sino para que pueda construirse. Cuando digo construir me refiero físicamente. Por ejemplo, que querramos construir una mesa de forma triangular, con los bordes de forma de triángulo, ¿no? Entonces, debería de satisfacer esta desigualdad. Un lado, por ejemplo, este lado con medida C debería de ser menor que la suma de los otros dos, pero más grande que la diferencia. La diferencia debe de ser el mayor menos el menor. En este caso, considerando de que B sea más grande que A, esa diferencia será pues B menos A. ¿Ok? Siempre que tengamos un triángulo, hay que cerciorarnos de que cualquier lado debe de estar en el intervalo que va de la diferencia a la suma de los otros dos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dicen esto? Voy a graficar un triángulo y digamos que sus lados sean de estas medidas. Aquí que sea de medida, por ejemplo, 4. Este otro que sea con medida 6. Y no se sabe cuánto mide el tercer lado. Entonces, por ese teorema, este tercer lado, o sea, x, debe de estar en el intervalo que va de la diferencia a la suma de los otros dos. Bueno, si ustedes usan correctamente su álgebra, el profesor de álgebra les explicaría de esta manera, ¿no? En el tema de inecuaciones, lo que el profesor haría es graficar la recta de los reales y en esa recta de los reales ubicar los siguientes números. La diferencia 6 menos 4 sería 2. La diferencia 6 menos 4 sería 2. Ahí es 2. Y la suma 6 más 4 sería 10. Ahí, ¿no? Entonces, entre ese par de números, en el intervalo que va del 2 al 10, está justamente los valores que asume el tercer lado, que justamente es de medida x. Ese es un problemita de álgebra, ¿no? En el tema de inecuaciones. Acá le pone una bolita, le pone luego así una raya por acá y acá otra bolita, ¿no? Y entonces dice el profesor de álgebra que en este intervalo están toditos los valores que asume ese tercer lado, ¿no? Por ejemplo, podría ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero no el 2 ni el 10. Abierto en 2 y abierto en 10, ¿no? Entonces, si nos pidiesen calcular el mínimo valor entero de x sería 3.
y el máximo valor entero de x sería 9. X no podría ser, por ejemplo, 11, porque escapa a ese intervalo. Tampoco podría ser, por ejemplo, la unidad, porque el 1 no está en el intervalo que va del 2 al 10. Se permite solamente valores para este lado que son mayores que 2, pero menores que 10. Muy bien. Entonces, mucho cuidado cuando les den un triángulo con sus medidas, que no siempre va a poder construirse, ¿ya? Luego de eso tenemos un teorema auxiliar. De los tantos que hay, de los infinitos teoremas auxiliares, solamente he puesto uno. La corbatita, ¿no? O llamada también vulgarmente la mariposa. Por ese teorema es que la suma de alfa y beta será igual a la suma x más 100. Pero ¿por qué dirán algunos? Responder eso no creo que sea tan difícil. Porque si ustedes se dan cuenta, este ángulo exterior en cualquiera de esos triángulos, por ejemplo, en este triángulo sería la suma de alfa y beta. Y en el otro, x más 100. Por ese motivo es que la suma de alfa y beta será igual a sumar x más 100. Ok, ¿qué más? Luego veremos la clasificación. Se puede clasificar al triángulo de dos diferentes maneras. Una primera manera sería de acuerdo a las medidas de sus ángulos, pudiendo ser de tres tipos. Será acutángulo cuando los tres ángulos de aquel triángulo sean menores que 90 grados. Será obtusángulo cuando tenga solamente un ángulo obtuso. Y será triángulo rectángulo cuando tenga solamente nada más que un ángulo recto. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí a un jovencito de los tantos que hay, digo. Castro Porras, Josué. Vamos, Castro Porras, Josué. Castro Porras, repórtese, Castro Porras. Vamos, Castro. Castro. Ese muchacho se fue a tomar su caldo de gallina por el mercado de Santoyo, creo. Vamos, Castro. Josué. Este muchacho, ¿dónde estará? Bueno, estoy anotando a los que no me responden. Por lo pronto ya Castro no me ha respondido. Si no me responde, quiere decir que está en otras cosas, en otros asuntos. A ver, vamos a ver. De la Cruz Cáceres, Linda Azucena. De la Cruz Cáceres, Linda Azucena. De la Cruz Cáceres, Linda Azucena. Tampoco. Bueno, ya van dos ya. Ya van dos que están en el saco. A ver otro. Vamos a ver si esta vez acierto. La Nazca Venturo John. La Nazca Venturo John. Sí, profesor. Ya. A ver. Se tiene un triángulo en donde dos de sus ángulos miden 20 grados y 70 grados. ¿De qué tipo es? Se tiene un triángulo en donde dos de sus ángulos miden 20 grados y 70 grados. ¿De qué tipo es? Acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Vamos, John. Tú mismo eres. No se demore. La idea está en no demorarse, ¿ya? Cualquiera puede responder en el chat. Cualquiera. Veo que Reyes me ha respondido el problema anterior de manera correcta. Pero Reyes, ten cuidado que colocar esos números no es tan cierto, ¿eh? Porque, bueno, será cierto cuando X sea número entero, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Carrión Chávez, ¿por qué respondes de esa manera? He dicho que hay que clasificarlo de acuerdo a lo que miden sus ángulos, no de acuerdo a lo que miden sus lados, ¿ya? Por lo tanto, esa respuesta está errada.
Tú tienes que responder si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. ¿Ok? Vamos, John, ¿qué pasó? John, nuevamente, repórtate. John. ¿Qué pasó, John? Estoy esperando la respuesta. Estoy esperando tu respuesta, digo. Se tiene un triángulo en donde dos de sus ángulos miden 20 grados y 70 grados. ¿De qué naturaleza, según sus ángulos, es? ¿Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo o triángulo obtusángulo? Vamos, John. No te quedes sin responder, ¿ah? Y ahora explícame por qué. Ahora explícame por qué. ¿Por qué es acutángulo? No vale tirar la piedra y esconderse. Si responden sí, ¿por qué? Y si responden no, ¿por qué? No vale tirar la piedra y esconderse. Eso está mal, digo. Ya, ahora sí, John. Responde por qué. ¿Por qué respondiste de esa manera, digo? ¿Por qué razón, por qué motivo, por qué circunstancia? Has tirado la piedra y te has escondido. Así no vale, pues. Así no juega Perú, como dicen. Profe, no entendí la pregunta. ¿Podría volver a repetirla? Ya. Se tiene un triángulo en donde dos de sus ángulos miden 20 grados y 70 grados. Clasificarlo de acuerdo a las medidas de sus ángulos. Vamos, John, estoy esperando tu sustentación. Mucho tiempo para tan simple ejercicio. Bueno, a ver, voy a explicar, ¿ya? Como este triángulo tiene dos ángulos de 20 grados y 70 grados, esa suma sería 90 grados. Por lo tanto, el tercer ángulo tendría que ser 90 grados, ya que 20 más 70 más 90 será 180. Es decir, uno de sus ángulos en ese triángulo es ángulo recto. Por lo tanto, sería un triángulo rectángulo. Y no acutángulo como me respondió su compañero John. O como me respondió acá su compañero Lazo Francia. ¿Ya? Carrión, no es isósceles. ¿Ya? Ok, entonces tenga mucho cuidado con ese tipo de ejercicios. Ok. De acuerdo a las medidas de sus lados, puede ser triángulo escaleno, isósceles o de repente equilátero. El escaleno no tiene, o sea, mejor dicho, el escaleno debe de tener sí o sí los lados diferentes. ¿Ok? Un lado diferente que los otros dos. El isósceles es conforme su nombre. Iso, ese sufijo iso quiere decir igual. Por ejemplo, en química tenemos isótono, luego hay también creo que, a ver, isótono, hay también proceso isotérmico, hay también proceso isobárico, y si mal no recuerdo, hay proceso isocárico. El proceso isocárico, si mal no me acuerdo, es el proceso en el cual se mantiene constante la presión. Proceso isotérmico, iso es igual térmico de temperatura, proceso en el cual se mantiene constante la temperatura. Y el proceso isobárico es el proceso en el cual, si mal no recuerdo, es el proceso en el cual se mantiene constante la presión. El sufijo iso quiere decir igual. Si yo digo isósceles, será aquel triángulo con solamente dos ángulos congruentes. ¿Ok? O si quieren también es aquel con solo dos lados congruentes. Si desean también puede ser así, ¿no? Ok, entonces en ese triángulo isósceles AB y BC son iguales, a lados iguales se oponen también ángulos iguales. El lado desigual se llama la base. Y en la base del triángulo isósceles los ángulos deben de ser con la misma medida. Y el equilátero es conforme su nombre. Equi es equidad, igualdad, látero del latín later, que quiere decir lado.
O sea, es aquel triángulo con los tres lados iguales. Y por lo tanto también los tres ángulos serán iguales, siendo que cada uno será de 60 grados. En todo triángulo equilátero, los ángulos son notables. En cada vértice del triángulo equilátero, 60 grados. Muy bien, esa sería la teoría de esta parte del curso. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos Son teta. a los... ¿Perdón? Los tres son teta. Claro, siempre y cuando sea equilátero. Si es equilátero, ¿Qué también específicamente será... teta? ¿No puede ser otro número o del alfabeto Ajá. griego? Bueno, si tú quieres acá le pones X, X, X. Si quieres le pones acá X, Y, Z. Pero si pones así, tienes que decir acá en la parte de la sustentación que como esos triángulos, como ese triángulo tiene los lados iguales, luego los tres ángulos serán iguales. O sea, X igual Y igual Z. Primera ecuación, X igual Y igual Z. Segunda ecuación, X más Y más Z igual 180 grados. O sea, son tres números iguales que van a sumar 180 grados. Cada número sería 60 grados. Ahora, si tú quieres, acá le pones alfa. Y acá le pones beta. Pero tendrías que decir que alfa es igual con beta y a la vez con teta. Sería mucho, ¿cierto? Por eso yo mejor de forma directa le pongo a cada ángulo teta. Pero si tú quieres, le pones acá M, acá también M y acá también M. Pero acá tendrías que decir que M es 60 grados. ¿Cierto? Ok, ¿alguna pregunta más para ya dar por terminado la teoría? Confirmen si todo está claro. ¿No me están confirmando? Casi no lo entendí, profesor. ¿Todo ok? Ya. No duden en preguntar. Siempre deben preguntar. Casi no Siempre, lo siempre. entendí, profesor. ¿Qué no entendiste? En la desigualdad de triángulos. Ah, ya. Ok, entonces aquí en la parte esta de la desigualdad, de los teoremas que hemos visto, las tres primeras se refiere a igualdad, ¿cierto? O sea, son ecuaciones, mejor dicho, ¿no? Ok. Este de acá es una inecuación, o sea, ese teorema involucra una inecuación, el teorema de la desigualdad triangular. Afirma que todo lado de algún triángulo debe de ser menor que la suma de los otros dos, pero más grande que la diferencia. En el intervalo que va de la diferencia a la suma debe de estar ese tercer lado. Por ejemplo, aquí vamos a colocar un ejemplo que sería de la dirigida. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces acá hay un ejemplo en la parte esta de la actividad que dice así, ¿no? Se puede construir un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 7. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se puede construir un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 7? Es decir, satisface el teorema de la desigualdad triangular. Cualquier lado está en el intervalo que va de la diferencia a la suma de los otros dos. Tendría que responder esa pregunta, ¿no? Entonces, a ver, respondan ustedes, pues. ¿Qué dicen? ¿Se puede construir ese triángulo o no? Acá me dice Larico que si puedo repetir la clasificación de los triángulos. Respecto de sus ángulos, será acutángulo cuando tenga sus ángulos agudos, o sea, menores que 90 grados. Ejemplo, un triángulo que tenga de ángulos 80 grados, 70 grados y 30 grados, ¿no? Será un triángulo acutángulo, ya que los tres ángulos son menores que 90 grados, o sea, agudos. Será rectángulo cuando tenga un ángulo recto. Ejemplo, el triángulo que tenga de ángulos uno 10 grados y el otro 80 grados. Esos van a sumar 90 grados.
Y por lo tanto, el tercer ángulo sería también 90, es decir, ángulo recto. Sería un triángulo rectángulo, ¿no? Y será obtusángulo cuando tenga solamente un ángulo obtuso. Por ejemplo, aquel triángulo que tenga de ángulos 10 grados y 70 grados. El tercer ángulo sería de 100 grados. O sea, un ángulo obtuso. Un ángulo que se ha pasado de 90 grados. Por lo tanto, ese triángulo sería obtusángulo. Será escaleno cuando tenga los tres lados diferentes. Será isósceles cuando tenga dos ángulos iguales, nada más que dos ángulos iguales. Y será equilátero cuando tenga los tres lados iguales, ¿no? A ver, hasta ahora no me han respondido si se puede o no construir ese triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 7. Hasta ahora no veo ninguna respuesta. Son 11:24 y hasta ahora no veo ninguna respuesta. Eso quiere decir de que ustedes no dominan la parte esta del álgebra llamada las inecuaciones. Entonces la sugerencia mía sería que practiquen ese tema del álgebra. Practiquen sus inecuaciones, muy aparte de practicar sus ecuaciones, ¿no? Porque si no entienden eso, es por una cuestión del álgebra. Ustedes no han entendido ese tema del álgebra que es saber plantear una inecuación. Claro. Entonces, por ese motivo es que nadie me está respondiendo. Entonces, sugerencia, lea esa parte del álgebra llamada inecuaciones. No entiendo esa explicación, Agüero. No entiendo esa explicación. No sé qué estás hablando ahí. ¿Por qué vas a igualar a una constante acá? Ahí no te están diciendo que sus lados sean como 3, 4 y 7. Te están diciendo que los lados miden 3, 4 y 7. Puede ser 3 centímetros, 4 centímetros y 7 centímetros. O de repente 3 metros, 4 metros y 7 metros, ¿no? En ningún momento te están diciendo que esos lados sean como 3, 4 y 7. Ya entonces aquí se responde no. Acá se responde no. Me voy a comentarios, cuadro de texto y respondo. Respondo diciendo que no se puede construir ese triángulo. Ahora tengo que explicar por qué. No, ya que, por ejemplo, ese lado que mide 4, debería de ser menor que la suma de 3 con 4. Perdón, a ver, ese lado que mide 4 debería de ser mucho menor que la suma, ¿no? Pero a la vez mayor que la diferencia. Ya que 4 debería de ser mayor que la diferencia 7 menos 3. Y eso no es cierto. Pregunto, ¿4 es mayor que la diferencia 7 menos 3? Pregunto, ¿4 es mayor que la diferencia 7 menos 3? No. Por lo tanto, no satisface el teorema de la desigualdad triangular. Por ese motivo es que no se puede construir ese triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no satisface el teorema de la desigualdad triangular. Ok, esa sería la respuesta entonces. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Es posible que un triángulo tenga dos ángulos rectos o de repente obtusos? A ver, ¿qué dicen? ¿Será posible que un triángulo tenga dos ángulos rectos o de repente obtusos? Sí, pero ustedes responden no, sí, no, pero nunca sustentan. Ya hemos dicho que no vale tirar la piedra y luego esconderse. Tienen que sustentar. Larico, sí, ¿por qué? Cámara, no, ¿por qué? Cámara me responde 2 veces y en ninguna de esas 2 veces me sustenta. Cámara me ha respondido hasta 3 veces, pero en ninguna de esas veces encuentro el sustento. Carrión dice no, pero nunca me sustenta. No, pues, así no es. Así no juega Perú, como dicen. Tienen que sustentar.
Porque cualquiera puede decir sí o cualquiera no, pero no cualquiera sustenta. Tienen que acostumbrarse a sustentar. Y veo que nadie me sustenta en esa pregunta. Veo que acá Reyes recién. A ver, vamos a ver. Excelente respuesta, pues Reyes, ¿sí o no? ¿Ya? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta correcta. Voy a copiar la respuesta de su compañera Reyes y lo voy a pegar acá, ¿ya? Y lo voy a pegar acá. Ahí. Reyes sustentó de esta manera. No, profesor, porque en un triángulo, sus ángulos deben sumar 180 grados. Y si hay dos ángulos rectos u obtusos, se va a pasar de 180 grados. Claro, porque si hay dos ángulos rectos, esos dos ángulos rectos ya sumarían Se suma. 180 grados. ¿Sí o no? Y con el tercer ángulo se pasa de 180. Peor todavía si fuese dos ángulos obtusos. Cuando tengamos dos ángulos obtusos, ese par de ángulos obtusos van a sumar más que 180. Con el tercer ángulo sumarían peor todavía, más que 180. Por lo tanto, la respuesta es no, no. Y hay que sustentar, ¿ya? Entonces, esta es la respuesta de Barraza, su compañera Reyes Barraza. Ok, entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Siempre que respondan no, ¿por qué? Y si responden sí, también ¿por qué? No vale tirar la piedra y luego esconderse. No. No se acostumbren a eso, ¿ya? Alguien dirá por ahí, pero profesor, el resto de profesores no pregunta la sustentación, solamente pregunta la respuesta. Bueno, yo no tengo la culpa de que el resto de profesores no les pida la sustentación, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo, digo? De los actos de otros. Bueno. Siguiente. Un triángulo puede ser rectángulo e isósceles a la vez. O sea, dicho de otra manera, un triángulo puede tener un ángulo recto y tener a la vez dos lados iguales. ¿Qué dicen? Uy, ya me lo respondió Reyes, de muy buena manera. De muy buena manera, ajá. Ya, Luján, ya pues, ya no pues, ya hemos dicho que no. O sea, Luján, si respondes sí, ¿por qué? Y si respondes no, ¿por qué? No me están respondiendo. Solamente me da la respuesta, pero no el por qué. Así no juega Perú. Así no juega Perú. ¿Ya? A ver. Sustenta ahora por qué, Luján. Tienen que acostumbrarse a sustentar. ¿Ya? Ya, ok, entonces voy a responder. Yo digo que sí. Yo digo que sí. La respuesta es sí. Con tilde en la I. Porque si no le ponen el tilde en la I, o sea, si ponen sí, eso es una condición. Si le ponen la tilde en la I, eso es una afirmación. Sí, categóricamente, ¿cierto? ¿Ya? Sí, ahora sí, ya que, hay que sustentarnos. Sí, ya que sería, voy a responder de esta manera, ¿ya? Sí, ya que sería un triángulo con dos ángulos de 45 grados y 45 grados. Obviamente, si yo digo eso, quedará claro que el tercer ángulo sería ángulo recto, ¿no? O sea, sería un triángulo rectángulo que tiene ese par de ángulos iguales. Por lo tanto, sería un triángulo rectángulo isósceles, ¿cierto? Bien, un triángulo puede ser acutángulo e isósceles a la vez.
Nos están preguntando eso. Respondo que sí. Sí, ya que podría ser, habrá que sustentar, ¿no? Sí, ya que los ángulos en ese triángulo podrían ser de medidas, por ejemplo, que acá sea 80 grados, que acá sea, por ejemplo, 70 grados. Y obviamente el último ángulo, 30 grados, ¿no? Ah, perdón. Disculpe, Sí, sí, ajá. ¿un triángulo puede tener dos ángulos rectos? No, ¿Por qué? porque si fuese así, esos dos ángulos rectos ya sumarían 180 grados. ¿Y cuánto sería el tercer ángulo? Se pasaría. No te entiendo. Ah, o sea, se pasaría la suma de 180, ¿no? Sí, de 180. Ah, claro, claro. Ujú. Por ese motivo es que ningún triángulo tiene dos ángulos rectos. A lo sumo tendrá pues un ángulo recto, ¿no? Ok, entonces ese triángulo que tiene ese par de ángulos cada uno de 80 grados sería un triángulo isósceles. El tercer ángulo sería 20 grados, ¿no? Notarán que ese triángulo tiene los ángulos agudos, por lo tanto sería acutángulo, muy aparte de ser isósceles. De igual manera, aquí también respondo de manera casi parecida, ¿no? Un triángulo puede ser obtusángulo e isósceles a la vez, sí, sí puede ser. Por ejemplo, que acá sea 30 grados, que acá también, y acá ya sería 120 grados. Ese triángulo sería obtusángulo e isósceles a la vez. Muy bien, entonces quedan respondidas esas preguntas de la actividad. Pasamos a la dirigida. Entonces hay que calcular X, aquí la suma X más Y, aquí hay que calcular X y así, ¿no? Entonces nos vamos aquí al GeoGebra y hay que resolver, ¿no? Entonces nos piden calcular cuánto es X. Podríamos empezar por esta parte del gráfico. Observen ustedes esa parte del gráfico que está de color celeste. Y entonces planteamos la ecuación usando el teorema fundamental. En este caso sería suma de ángulos igual 180 grados. X más 3A igual 180 grados. X más 3 veces A igual con 180 grados. Primera ecuación. Entonces, a partir de esta ecuación, calculando cuánto es A, se puede calcular cuánto es X. Ahora, ¿cómo calculamos A? Bueno, tendríamos que usar otra ecuación. Tendríamos que plantear otra ecuación. Entonces digo acá lo siguiente. Pero en ese triángulo rectángulo recto en este vértice, digo que 6A con 3A van a sumar 90 grados. 6A más 3A igual 90 grados. 9A será 90 grados, entonces A sería 90 entre 9, o sea 10. Ya tengo A, que en este caso sería 10 grados. Una vez que tenga calculado A, voy a calcular lo que me están pidiendo, que calcule X, ¿no? Hay que reemplazar. Reemplazamos entonces. A es 10. 3A sería 30, o sea, 2X más 30 igual 180, de donde 2X sería 150. Por lo tanto, X será 150 entre 2, o sea, 75 grados. Por lo tanto, X será 75 grados. Respuesta final. X será 75. ¿Podría repetir de nuevo, por favor? No hay problema, no hay problema. Entonces, como les digo, es cuestión de plantear correctamente su ecuación, ¿no? Usando... ¿De dónde algún salió teorema. 75? Ya. A ver, vamos a ver. En el triángulo cuya región está sombreada, aplico el teorema fundamental. X más 3 veces A será 180.
¿cierto? Entonces la idea sería calcular A para luego reemplazar. Pero para calcular el valor de A nos vamos al triángulo grande. Es un triángulo rectángulo, o sea, 6A más 3A debería de sumar 90 grados. 9A será 90, de donde A sería 90 entre 9, o sea 10. Reemplazo. A es 10, 3 por 10 sería 30. X más 30 igual 180. O sea, Digo que 2x es igual a 2. Y el 2 pasa a dividir a 180. ¿what? A ver, nuevamente, ¿ah? X más 30 igual 180. Estoy reemplazando A con 10. 3 por 10 eso es 30. X más 30 es 180. X sería 75. 75 más 75, 150 y más 30 es 180. Por eso es que X vale 75. Tienes que plantear de manera correcta tu ecuación y resolverla de manera correcta. No te equivoques. Ya me está mareando. Oye, ay, doctor, no se maree. No se maree, ¿ya? Tranquilo, tranquilo, plantea tu ecuación, resuelve de manera correcta, reemplaza de manera correcta. Eso es cuestión de práctica, Bien, ¿cierto? gracias, profesor. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ok, entonces ahí seguimos. Aquí solamente se pide calcular cuánto es la suma X más 100, sabiendo que acá es 60 y acá es 50, ¿no? Entonces, en ese triángulo cuya región está sombreada, estoy observando que ese par de ángulos son ángulos exteriores. Estoy pensando en usar el teorema de la suma de ángulos exteriores. Pero para eso necesito el tercer ángulo exterior, que se puede calcular en este triángulo, diciendo que ese ángulo exterior sería la suma 60 más 50, o sea, 110. Aquí sería 110 grados. Por el teorema del cálculo del ángulo exterior, ¿cierto? Una vez calculado este ángulo, diré que en este triángulo, cuya región está sombreada, X más 100 más 110 será 360 grados. Planteo la ecuación. X más 100 más 110 grados igual 360 grados. Suma de ángulos exteriores igual 360. De donde la suma pedida X más 100 será 360 menos 110, o sea, 250 grados. Por lo tanto, la suma pedida X más 100 será 250 grados. Entonces, como verán, es cuestión de plantear de manera correcta su ecuación, resolverla de manera correcta, no equivocarse, tratar de no equivocarse, ¿ya? Aquí Reyes Barraza me ha dicho eso. Claro, también podría ser de esa manera, ¿no? Sí, está bien, ajá. Solamente que de esa manera me parece que hay muchas operaciones, ¿ah? Pero está bien, Reyes, ¿ah? Sí, de esa manera. No, estoy viendo aquí lo que está haciendo Reyes, que me ha puesto el procedimiento ese, ¿no? Está bien, ¿ya? Solamente que de esa manera habría que hacer un poco más de operaciones, ¿no? La Nazca, ¿qué voy a explicar de nuevo? No sé qué ejercicio. Ah, ya, el anterior, ¿no? El anterior, nuevamente. En este triángulo cuya región está sombreada, X más 3A será 180. La idea sería calcular A. Pero para calcular A, nos vamos al triángulo grande, diciendo que 6A más 3A más 90 será 180, de donde resulta que 6A con 3A sumarán 90 grados. Resuelvo esa ecuación y resulta de que A vale 10. 60 más 30 es 90. ¿Ok? Una vez calculado A, reemplazo en la primera ecuación. 3 por 10 sería 30. O sea, sería X más 30 igual 180. Tú resuelves la ecuación y sería X igual 75 grados. Resuélvelo, ¿ya? Profe, ¿cómo se resuelve una ecuación, profesor? Bueno, eso no es una competencia de la geometría, sino del álgebra. Si alguien no sabe resolver ecuaciones, ese alguien tendría que practicar, ya que la práctica hace al maestro. ¿Sí o no? Por eso pregunto, si alguien no sabe plantear una ecuación, y peor todavía, no sabe resolver, eso no es una competencia de la geometría, eso es una competencia del álgebra.
Por lo tanto, la sugerencia mía sería que practiquen su planteo de ecuación y que también practiquen su resolución de ecuaciones. Por ese motivo es que algunos jovencitos han desaprobado en el examen. ¿Por qué? Porque esos algunos no han podido resolver una ecuación. Tampoco han podido plantear la ecuación. Ya no será por culpa mía. Ya no será por culpa mía. ¿Ok? ¿Ya? Entonces tenga cuidado. No siga cometiendo esos mismos errores, ¿ya? Ok, ¿cómo salió 75? Pregunta desesperadamente su compañero. A ver. Jennifer, ¿no? Bueno, ya estoy repitiendo como 5 veces el mismo ejercicio, ¿no? Voy a repetir por última vez. Plantean su ecuación en ese triángulo cuya región está sombreada. Y dicen, x más 3a será 180. Creo que lo voy a separar, ya. Lo separo. Listo. ¿Cuál es la idea? La idea está en calcular cuánto es a. ¿Cómo calculan a? Diciendo que en el triángulo grande, 6a con 3a van a sumar 90 grados. 9a igual 90, a sería 10. Una vez que tengan a, reemplazan. Aquí sería 3 por 10, o sea 30. X más 30 será 180. Plantean su ecuación y la resuelven. Resolviendo sería x igual 75 grados. ¿Por qué? 75 más 30 es 180. ¿Ok? Entonces, como les digo, es cuestión de que planteen de manera correcta sus ecuaciones y que también resuelvan de manera correcta, ¿no? ¿Ya? Como les digo, eso ya no es una competencia de la geometría, sino del álgebra. Tienen que practicar su planteo de ecuaciones, ¿ya? Muy aparte de que sepan hacer los gráficos, ¿no? Que es la cuestión geométrica. Ok, aquí se pide calcular cuánto es x, sabiendo que la suma de alfa y beta es 260 grados. Entonces voy a colocar ese dato. La suma alfa más beta es 250 grados. Perdón, 260 grados. Alfa más beta igual 260 grados. Entonces, con ese dato, con ese único dato, hay que calcular cuánto es x. Entonces, ¿qué hacemos para calcular x? Bueno, por ejemplo, podríamos resolverlo de esta manera. Voy a sombrear una mariposa y en esa mariposa hay que usar el teorema que corresponde, ¿no? Entonces, miren que en esa mariposa el x y el θ van a sumar lo mismo que este ángulo con este otro, ¿no? Entonces, voy a decir que, por ejemplo, ese ángulo, este ángulo que está por acá, que sea, por ejemplo, con medida y. A ver, este ángulo con medida y, digamos que sea, por ejemplo, de medida y, acá. Y usando el teorema ese de la mariposa, diríamos que y más θ es igual a la suma x más θ. Por acá. Pero y más θ debe de ser igual a sumar x con θ. Entonces, si ustedes plantean esa ecuación, rápidamente se van a dar cuenta de que y con x son iguales. Entonces, sería y igual x. Okay. Hemos demostrado de que este ángulo y es igual con x. Una vez hecho eso, o sea, una vez demostrado de que y es igual con x, bueno, ahí no acaba el asunto porque recuerden que les piden calcular cuánto es x. Entonces lo que haríamos en el siguiente paso es una construcción, un trazo auxiliar. Un trazo que me ayude a resolver el ejercicio. En este caso estoy prolongando esta línea hacia abajo. Los trazos son con líneas punteadas. ¿Ya? Entonces, sí. Profe, ¿para qué? Para lo siguiente. Observen que en ese triángulo cuya región acabo de sombrear, el alfa y el beta son ángulos exteriores. Necesito urgentemente el tercer ángulo exterior, que se puede calcular rápidamente, ¿no? Observen ustedes que ese ángulo exterior se puede calcular rápidamente y sería la suma 90 grados más y, o sea, 90 grados más x.
90 grados más X. Ok, entonces, una vez completado el tercer ángulo exterior, digo que en ese triángulo los ángulos exteriores suman 360 grados. Entonces, además, en ese triángulo sería alfa más beta más 90 más X igual 360 grados. Alfa más beta más más X, más 90 más X igual 360 grados. Más 90 grados y más X igual 360 grados. Planteo la ecuación de esa manera, ¿ok? Ahora voy a tener que reemplazar. Como yo sé que por el dato alfa y beta suman 260, acá será pues 260 más 90 sería 350 grados. 350 grados más X igual 360. Por lo tanto, X será 360 menos 350, o sea, 10 grados. Por lo tanto, X será 10 grados. Listo. O sea, como les digo, ¿no? Planteen correctamente su ecuación. Reemplace, haga el reemplazo, opere y calcule lo que le están pidiendo, ¿no? Alfa y beta suman 260, 260 más 90 sería 350 grados, 350 más X igual 360. Por lo tanto, X será 10 grados. Bueno, aquí en este ejercicio 4, acá es X, acá es 2X, acá es X, acá es 2X, acá es X, acá es 2X, y se pide calcular X. Ya pues. Entonces, una vez hecho el gráfico, hay que calcular lo que se está pidiendo, ¿no? En este caso solamente hay que calcular cuánto es X. ¿Cómo se calcula X? Usando los teoremas, usando el teorema correspondiente, ¿no? En este caso corresponde usar el teorema de la suma de ángulos exteriores. Los ángulos exteriores, uno en cada vértice de todo triángulo, deberían de sumar 360 grados. Entonces, este ángulo sería X más 2X, o sea, 3X. Este ángulo también sería X más 2X, o sea, 3X. Y el último ángulo también, ¿no? 3X. Y luego en este triángulo decimos que los ángulos exteriores suman 360 grados. 3X más 3X más 3X igual 360 grados. Planteo la ecuación y la resuelvo. Sería 9X igual 360 grados y por lo tanto X será 360 grados entre 9, o sea 40 grados. Por lo tanto X igual 40 grados. Y ahí termina. Eso sería todo. Bien, ya pueden entrar a dar su examen. Profesor, ¿me puede explicar de nuevo la resolución 4? Ya. A ver, estos ángulos originalmente no están. Tú tienes que calcularlo, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo calculamos esos ángulos? Bueno, por ejemplo, en este triángulo, este ángulo sería X más 2X, o sea, 3X. Así también, este ángulo sería X más 2X, o sea, 3X. Ahí, ¿no? Así también, este otro ángulo sería X más 2X, o sea, 3X. Acá. Y luego en este triángulo, en ese pequeño triángulo, esos ángulos son exteriores. Esos ángulos exteriores en ese triángulo deben de sumar 360 grados. 3X más 3X más 3X será 360. 9X igual 360. Por lo tanto, X igual 360 Divide. entre 9, o sea, 40 grados, ¿no? Se divide. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Si 9X es 360, es como si yo te dijese 9 caramelos o 9 chocolates cuestan 360. ¿Cuánto cuesta cada chocolate? 40. ¿Cómo llegaste a 40? ¿Qué hiciste? Dividir entre 9. Tú lo has dicho. Ya entendí, O sea, hay que seguir una secuencia lógica, ¿cierto? ¿Ya? Eso es
Como les digo siempre, esto ya escapa a la cuestión geométrica. La cuestión geométrica es hacer los trazos, hacer los gráficos, bueno, reconocer las figuras, ¿no? Esa es la cuestión geométrica, pero alguien puede saber las cuestiones geométricas, pero ese alguien no sabe las cuestiones del álgebra. Por eso digo que tienen que saber resolver sus ecuaciones, plantearlas de manera correcta y resolverlas de manera correcta usando esas propiedades del álgebra, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces ya pueden dar su examen, ¿no? Hace rato ya. A las 11:50 empezó, creo. Termina a las 12:10. Pero voy a prolongar 5 minutos más, ¿ya? Que sea a las 12:15. Pero el que termina a las 12 ya puede retirarse, ¿ya? Profe, ¿puede explicar otra vez el problema 3, profesor? Ya, a ver nuevamente. Problema 3. Miss, para compartir pantalla.